Y creo que ahí para quienes están nos escuchando, ¿no? Si vos sos una persona que justo está en esta interfaz, en el momento de decisión, que te gusta la programación, pero que no te ves 100% dedicado a eso, creo que específicamente alguien que consigue transitar entre los dos mundos es una de las mayores necesidades que las grandes corporaciones logísticas están sufriendo dentro de la jornada de transformación digital. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Con una trayectoria impresionante en la gestión y optimización de cadenas de suministro, Enrique Carretti ha demostrado su capacidad para liderar proyectos y equipos en entornos dinámicos y globales. La optimización te permite percorrer este espacio de soluciones de la manera más eficiente posible. Actualmente se desempeña como Supply Chain Manager en Mercado Libre Brasil, donde ha aplicado toda su expertise. Pero fui parte del primer equipo ahí de consultores en Brasil. Con un título de maestría en Supply Chain del prestigioso MIT, Enrique es un verdadero experto en su campo. Es un programa en lo cual uno hace el equivalente a 6 meses a un semestre lectivo full time de MIT en materias online antes de ir para el campus, ¿no? ¿Estás preparado para escuchar sus insights y experiencias en el mundo de supply chain? Comencemos. Gusto estar acá, gracias por la invitación, Ariana. Un gusto, Enrique. Y bueno, queremos empezar con la siguiente pregunta. Coméntanos, ¿quién es Enrique Carretti? Bueno, Enrique Carretti es el esposo de Magalí. Primero tengo que arrancar por eso, ¿no? Es la parte más importante. En términos de carrera, yo tengo una carrera bien diversa. En realidad hice una graduación que creo que es muy poco conocido por parte de nuestra audiencia. Soy un ingeniero naval. Eh, Además de eso, toda mi experiencia laboral fue construida alrededor de logística y supply chain management. Yo trabajé por distintas consultoras a lo largo de los primeros momentos de mi carrera, que vamos seguramente a charlar y escoger a lo largo del podcast. También tengo una maestría ahí en supply chain management por el MIT, así creo que llegué en el contacto ahí la red de la network del supply chain en el podcast. Y bueno, y hoy en día trabajo en Mercado Libre, ¿no? Entonces también ya realicé distintas funciones dentro de la corporación, seguramente conocen la empresa y podríamos decir que en resumen mi carrera profesional siempre estuvo en la interfase ahí entre el mundo de la tecnología y el mundo más real de la logística, ¿no? Hablando un ratito sobre ingeniería naval, que parece totalmente desconectado de logística, pero en realidad tiene mucho que ver. Yo durante la graduación tuve distintas materias, desde la parte más técnica, obviamente, de la construcción de navío, el diseño de plataformas de petróleo, pero también la parte más enfocada en el transporte marítimo y cómo utilizamos estos activos diseñados dentro de la industria para mover la carga. Y es así que llegué en logística. Y bueno, en resumen, este es Enrique Carrete. Y solo hablando un poco también de familia, ¿no? Y de hobbies. Tengo 4 hermanos, entonces una familia ahí bastante grande. Soy de Brasil, de São Paulo. Y en términos de hobbies, soy un aficionado ahí por esportes. Me gusta mucho jugar el fútbol como todo buen brasilero, y también tenis y una vida bien activa. Nos gustaría saber cómo es que te diste cuenta que querías dedicarte a cadena de suministro. O sea, ¿cómo se ha dado ese cambio tan fuerte, digamos, de ingeniería naval a gestión de cadena? Bueno, eh, para contestar esta pregunta voy a dar algunos pasos atrás, ¿no? O sea, cómo llegué en ingeniería naval, que es este curso ahí que tiene 200 personas se formando solo por año, acá en Brasil, un país de 200 millones de personas. En la práctica,
desde niño, así siempre lo que más me interesó fue como este placer de se deparar con un problema que no tengo la menor idea de cómo resolverlo y después de ahí de quebrar la cabeza un tiempito, conseguir eh, resolver me daba una sensación de satisfacción personal muy grande, ¿no? Eso naturalmente ya acabó me direccionando para las materias de exactas y en un momento de decidir qué ingeniería perseguir, cuando miré así los navíos, la complejidad toda involucrada en aquellas máquinas, la realidad que me generó una curiosidad muy grande. Aparte de eso, estábamos en un momento en Brasil de mucho aquecimiento de la industria naval por cuenta del presal y toda la parte de Petrobras. Entonces parecía una carrera muy buena para seguir. Eso estamos hablando de 2008, 2009, ¿no? Así que elegí la ingeniería naval por ser esta combinación del mundo complejo y resolver problemas complejos de esos sistemas con el buen momento del mercado. Y durante las caderas, en realidad, como comenté un poquito durante la introducción, existe una parte de la ingeniería naval que estudia cómo podemos utilizar estos navíos para hacer el transporte marítimo de cargas, ¿no? Entonces, toda la parte de logística es una de las carreras más importantes, principalmente acá en mi universidad, en donde estudié, que es USP. Entonces, el departamento de logística de la universidad fue creado por ingeniería naval, ingeniería civil e ingeniería industrial. Entonces, naturalmente ya empecé a tener algún contacto con esas carreras, pero creo que el momento así, deal breaker para mí, fue durante el tercer año que tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Inglaterra y como parte de la beca que había conseguido, tenía que hacer un research project, un proyecto de pesquisa. Y tuve esas coincidencias de la vida que cambian la historia de uno, la suerte de un maestro que daba la cadera de pesquisa operacional, que es la parte más analítica y de optimización conectada a logística, estaba haciendo un postdoc en la misma universidad que yo estaba. No tenía la menor idea antes. Y bueno, naturalmente ya conseguí el contacto de él. Empecé a hacer un proyecto allá que era sobre roteirización de Platform Supply Vessels, que son aquellos barquitos que tienen que ir para las plataformas de petróleo. Entonces es un problema súper divertido, como cuál que es la orden que tiene que parar en cada plataforma, tiene el tema del deque que tiene que tener espacio para los containers. Entonces cuando me deparé con eso, realicé ese proyecto y dio cierto, es como decidí, no, realmente quiero me volver en un experto ahí en logística y de ahí ya empecé a direccionar mi carrera y mi primera experiencia profesional con este fin, ¿no? Entonces, mi primer laburo fue justamente en una consultoría que hacía softwares de roteirización y optimización bien conectado con lo que había hecho en mi tesis. Entonces, en realidad acabó, a pesar que en un primer momento parece que no está nada conectado, fue un camino bien natural, ¿no? Es como fui apareciendo la oportunidad y fui direccionando mis decisiones para la logística, ¿no? La cadena de suministros. Claro, lo importante ha sido como que ese primer pantallazo y luego ir caminando hacia la dirección correcta. Y bueno, yo supongo que durante todo este camino has debido tener un montón de desafíos. ¿Podrías compartir con nosotros alguno de los desafíos más importantes que hayas tenido en esta etapa? De hecho, sí, creo que todos que trabajan con logística lo que más se deparan son con desafíos, ¿no? Eh, a ver, justo creo que uno que se destaca, que es justo en el principio de mi jornada laboral, como comenté, mi primer laburo fue en una consultora. Hoy esta consultora es parte del grupo TOTUS, pero en el momento, que es una de las mayores empresas de software de América Latina, pero en aquel momento era una empresa relativamente chica.
tenía allí sus 50 funcionarios y desarrollaba un software que, similar a lo que yo contaba de las Platform Supply Vessels, ¿no? La rotorización, hacía la rotorización de camiones al mismo tiempo que resolvía el problema de lo arreglo de la carga dentro del camión, del 3D. Entonces imagina que es un problema del container loading que se llama junto con el vehicle routing problem, ¿no? Entonces era realmente un software así, state of the art, que tenía en Brasil con todos los desarrolladores locales y me encantó, acepté el desafío. Obviamente es una área de mucho nicho, ¿no? Bien nichada, eh, pero estaba bien alineado a aquellas experiencias que comenté que había tenido. Bueno, ¿qué pasa? Estaba ahí a 4 meses dentro de la empresa en mi primera experiencia laboral. Éramos allí 6 consultores y justo una semana antes de la empresa cerrar el mayor contrato hasta el momento, que era un proyecto, el primer proyecto internacional, quedamos solo con 3 consultores dentro de la empresa. Hubo una rotación allá y cuando apareció este proyecto, fui alocado a mí, que era el único que hablaba inglés fluente, pero era así, imagina, 5 meses de experiencia laboral, mal y mal conocía lo que hacía la herramienta, súper compleja, y es como, pégate un vuelo y va para México a implementar el software, que como uno conocía más o menos, ¿no? Y una otra lengua, y me acuerdo charlando, pero ¿cómo que voy a hablar español? No, no te preocupes, el proyecto va a ser en inglés. Y llegando allá, claro, así, el core del team, había un otro consultor conmigo que había entrado a una semana, entonces tenía poca experiencia, y un otro manager del proyecto que no hablaba español y hablaba poco inglés. Entonces llegamos allá y el core del team eran 3 personas. Esas hablaban inglés, pero el resto muy poco. Entonces, la primera semana fue un desastre. Así. Me acuerdo, ¿sabe? Cuando pregunta y no va para adelante la comunicación. Yo me acuerdo volviendo para el hotel, como, no va, tomé una mala decisión, venir para esta consultora, ¿qué voy a hacer? Es el proyecto más grande, no va a ir para adelante. Y uno se pone en esta posición de preocupación, ¿no? Y todo. Pero la verdad sí, yo ya estaba all in, ya estaba ya, no tenía que hacer. Y justo empecé a pensar maneras de, listo, hay que arreglar, no hay que hacer, no da para volver para atrás. Y así, intenté separar, tenía 2 problemas centrales, ¿no? Primero, obviamente, no estábamos consiguiendo nos comunicar, y el segundo es, faltaba una manera estructurada de abordar el cliente, no teníamos la experiencia para elaborar la documentación ahí de la operación. En relación al segundo problema de la estructura, pedí ahí que el jefe de desarrollo me enviase cuáles eran los 3 mejores documentos que ya habían armado en otros proyectos en la vida. Me envíe. Así, en la ingeniería naval tenemos un método de construcción de navío que se llama los navíos semejantes. ¿Qué es eso? ¿No? Es como uno se va a dibujar un navío y ve que la dimensión de la largura, del ancho y de la altura no cuadra con lo que la historia viene haciendo, como los rachos, las proporciones, probablemente su proyecto está errado. Entonces, es la misma cosa con el documento, ¿no? Mira, no preciso reinventar la rueda, ¿qué se hizo de bueno? Buscar los puntos comunes y de ahí armé esa estructura de lo archivo. Y en relación a la comunicación, tenemos un chiste acá en Brasil que es el portuñol. No sé si ya escuchaste esta expresión, No, la ¿no? verdad no. Cuéntanos. ¿Qué es el portuñol? ¿No? El portuñol es básicamente hablar portugués con un acento en español. Que todo brasileño piensa que sabe hablar español porque sabe imitar el acento. Y la verdad, sí, mira, yo tenía mi ego, ¿no? No quería pasar la vergüenza de hablar mal otra lengua, pero yo dije,
no va a dar en el inglés, voy a intentar fingir que hablo español. Y fui así, ¿no? Me acuerdo entrando en un Starbucks, intentando pedir un café y conseguí me comunicar allí. Llegué para los otros consultores y dije, tengo la clave, vamos a fingir que hablamos español. Y el lunes llegamos con este documento y fingiendo que hablábamos, y la gente, ustedes aprendieron a hablar español en el fin de semana, y es como, claro, hacíamos un montón de errores, pero obviamente la empatía del otro lado, que percibieron que nosotros estábamos intentando, y esto fue un cambio, un shift en el proyecto que empezamos a nos comunicar, aprendemos allí sobre la presión y así, muy contento de decir que conseguimos implementar no final el proyecto. Fue un año de una longa jornada, hice grandes amigos allá que tengo hasta hoy en México y bueno, esto realmente ficou emblemático para mí y después de eso creo que me pueden colocar en cualquier país ahí que voy a dar la cara y conseguir hacer, ¿no? O sea, no solo implementaste el proyecto, aprendiste a hablar español en un fin de semana, así que todos ganaron. El portuñol, no el español, porque seguramente estaba cometiendo un montón de errores, solo estaba fingiendo, ¿no? Pero Pero no, qué importante lo de la comunicación, encontrar las soluciones adecuadas, como que ver qué hago para que esto salga y bueno, sí, sí salió al final. Y bueno, hablando de todo esto todavía, tu trabajo en la consultora, ¿cómo describirías tu rutina siendo un consultor de software logístico? mira, en realidad el trabajo es, yo diría, es vivir en la zona de fronteriza, la zona gris que existe entre el mundo de los números, de los algoritmos computacionales y el mundo real de la logística, ¿no? Básicamente, el trabajo de un consultor más especializado en implementación de software era ir, mapear la operación, o sea, específicamente este software era un hotelizador, ¿no? ¿Qué era el trabajo? Tengo que ir a entender cómo se generan las cargas, los shipments, cuáles los procesos, cómo que entran las órdenes, cómo que es el proceso de decisión de vehículos y adaptar, diseñar cómo que estos nuevos procesos deberían funcionar cuando coloquemos un software, ¿no? Y además de eso, colocar qué tipos de restricciones y parametrizaciones precisamos hacer dentro del software para que él se adapte a la necesidad del negocio. Eh, en términos de habilidad, la esencia del trabajo es ese, ¿no? Entonces, ¿qué uno precisa tener? Yo diría, ahí es más mi interpretación personal de la función para tener suceso con eso. Es básicamente un interés genuino entre los dos mundos, ¿no? O sea, existe un poco eso, que quien es mucho de la programación, de no querer meterse mucho en el mundo real, del mundo operativo, quien es mucho del mundo operativo, no querer meterse mucho en el otro lado, y creo que un buen consultor es este que consigue ir, cambiar el chip mental entender qué son los reales dolores del cliente, cómo que es la rutina, por qué se dan las peleas, qué son los problemas que tiene allí dentro del mundo real, mapear esto muy bien y después ir y sentar con el desarrollador que no está tan interesado en todas las nuances y los aspectos de la operación, pero conseguir se comunicar y pensar qué son los aspectos clave para que él consiga desarrollar. Entonces, llegar con buenos requisitos para él. Entonces, a mí que siempre me divirtió la parte más coding, ¿no? Tuve esas experiencias pasadas que comenté de programar, pero no quise seguir por esta área y conseguir performar bien este mundo gris. Y creo que ahí para quien está nos escuchando, ¿no? Si vos sos una persona que justo está en esta interfaz en el momento de decisión, que te gusta la programación, pero que no te ves 100% dedicado a eso, creo que
específicamente alguien que consigue transitar entre los dos mundos es una de las mayores necesidades que las grandes corporaciones logísticas están sufriendo dentro de la jornada de transformación digital, ¿no? Entonces, saliendo un poco del mundo solo consultora, cualquier empresa que tiene hoy que implementar un software, sea un WMS, un TMS o cualquier otro software de logística, va a precisar de estas figuras centrales que consiguen hacer la puente entre los dos mundos. O sea, ahí me surge una duda. Si es que estabas como que disfrutando tanto este trabajo, como que lo mejor de los dos mundos, digamos, la parte operativa y la parte de sistemas, ¿cómo ha sido ese salto? O sea, ¿cómo has decidido cambiar de carrera y cuál ha sido la razón? Claro, bueno, es eso. Yo justo tuve esta experiencia en México que fue increíble. Después tuve otros proyectos y estaba en una buena jornada dentro de esta consultora. Pero yo diría que todos los cambios de carrera, sea un cambio menor, que fue mi caso de cambiar de empresa solo, no fue un cambio drástico, pero uno precisa tener dos cosas centrales muy claras, ¿no? Primero es, gosto de pensar la carrera profesional como si fuera una estrada, ¿no? Y el punto es definir cuál que es el punto de llegada, o sea, en dónde me enxergo de aquí 10, 15 años, qué tipo de decisiones quiero estar tomando, cómo quiero ser reconocido, eh, porque si no, uno empieza a ir por donde la marea leva, ¿no? Como un navío sin dirección, sin motor. Y para mí, lo que había colocado como objetivo lá atrás, cuando decidí seguir en logística, era que quería me tornar como un referente en supply chain management, en logística como un todo, más especializado en el mundo y la parte de transformación digital, pero que precisaba explorar e entender supply chain como un todo. Y bueno, como nuestra audiencia bien sabe, transporte es una parte importante de supply chain, pero no es todo, ¿no? Tiene toda la parte de planificación, SNOP, tiene la parte de gestión de inventarios, tiene la parte de network design, la parte de procurement, en fin, todas las carreras asociadas. Y la realidad allá, yo estaba muy enfocado en una parte del proceso. Entonces sentí que la combinación entre en dónde quería llegar, que era ser este profesional holístico con conocimiento del punta a punta del supply chain, allá ya no me alcanzaba más, ¿no? Entonces, básicamente esta fue la motivación para mi cambio para ForFlow, que es una otra consultora que estaba arrancando sus operaciones en Brasil. Era muy reconocida en Europa, pero fui parte del primer equipo ahí de consultores en Brasil. Y ellos miran como todos los aspectos de supply chain, no solo la parte de optimización. Entonces trabajé en muchos proyectos de network design, de implantación de WMS, en fin, otros aspectos. Y ahí, si me permite, Ariana, además quería agregar un otro punto que me parece súper importante en relación a la pregunta de la parte de la cultura, ¿no? Porque si, haciendo la analogía en la estrada de nuevo, ¿no? Es importante saber en dónde quieres llegar, pero no final nuestra vida es la estrada en sí y no el punto final. Y uno precisa disfrutar la jornada. Y para tener un buen disfrute, hablando específicamente de lo mundo laboral, creo que el match entre los principios que uno tiene y la cultura de la empresa, que nada más es qué tipos de comportamientos son incentivados dentro de la corporación, cuáles son los tipos de incentivos, quién crece, quién no crece, todos los aspectos que forman la cultura de una empresa son muy importantes. Entonces, siempre son los dos aspectos que yo considero cuando tengo que tomar una decisión. Yo voy, este movimiento va a me dejar más cierto de mi objetivo final, voy a acumular más conocimiento para me tornar este referente a que me propuse ser y
la jornada va a ser divertida, la jornada va a estar alineada a los principios que yo tengo y todo eso. Entonces, no estoy lejos de ser un consultor de carrera, pero sigue siendo los dos pilares que drivean mis decisiones. Me parece muy valioso todo lo que nos acabas de decir. Es muy importante como que tener objetivos claros y lo que dices, disfrutar el día a día hasta llegar a eso. Aquí igual me surge otra duda importante. Tú, o sea, tenías ya esa visión de llegar a ser manager en supply chain y demás, pero ¿cómo es que o sea, cómo es que Portflow te ha ayudado a tener esa conexión para tu siguiente etapa de estudio, digamos? Porque después de esto es que ya empezaste en MIT. Claro, claro. Mira, creo que hay varios aspectos que for Flow, así soy muy grato a toda la experiencia que tuve allá. Primero, creo que lo que me cambió de un punto de vista profesional fue la oportunidad de seguir trabajando en ambientes internacionales. Entonces, tuve ahí algunos proyectos que fui a trabajar en Berlín, Alemania, que es una cultura completamente diferente de la cultura mexicana, de la cultura brasileña. Esto me permitió expandir lo horizonte y saber la importancia de manejar bien en un ambiente de cultura distinta. Pero creo que fue realmente la experiencia en Forflow que me mostró que yo tenía la necesidad de me especializar y aprofundar mis conocimientos en logística con una formación académica, ¿no? Porque dado la diversidad de los proyectos involucrados y la profundidad que uno tiene que tener para conseguir dar buenos consejos, ¿no? Fue ahí que surgió realmente el sentimiento, tengo que estudiar, ¿no? Básicamente fue eso, tengo que voltar para la academia. Y ahí empecé a buscar las opciones, ¿no? Ya en este contexto de una carrera global, qué había de mejor ahí en el mercado dentro de Supply Chain Planning. Fue así que me deparé con la maestría de MIT y bueno, básicamente lo que me atrajo mucho, además de obviamente todo el renombre que tiene MIT, fue la posibilidad allí de hacer el Blended Program, en donde ahí para contar un poquito para nuestra audiencia, básicamente el Blended es un programa en lo cual eh, uno hace el equivalente a 6 meses a un semestre lectivo full time de MIT en materias online antes de ir para el campus, ¿no? Entonces puede hacer ahí, son 5 caderas que uno tiene que ejecutar ahí a lo largo de un año o 2 años, depende del ritmo, y es la propia performance en esas caderas que es uno de los elementos que más pesa dentro del proceso de aplicación. Lo que es el bueno, porque te puedes hacer conciliar con la carrera. Entonces, uno no precisa frenar en cuanto hace las materias online. Y justamente fue lo que yo hice, fui combinando allí junto con mi carrera de consultor, estudiando a los fines de semana. Vale resaltar que no es fácil, ahí uno tiene que se colocar la disciplina. Vos sabes bien, ¿no, Ariana? Con GCLog también. Entonces, es muy difícil hacer este equilibrio, pero permite no hacer el freno, ¿no? Que básicamente la mayor parte de las opciones de estudio en Brasil, al menos, uno tiene que frenar lo trabajo para ir para la maestría. Y después puedes hacer los 6 meses restantes, ahí sí tiene que tomar una licencia, fue lo que fiz, para ir al campus y finalizar la maestría. Pero básicamente ForFlow me ayudó en identificar y mostrar que era necesario de me permitir en tomar los 6 meses de licencia y después me aceptaron de vuelta y fue donde fui implementando todos los conocimientos adquiridos durante el curso. O sea, terminaste la maestría y luego volviste a Flow. Sí, luego después de la maestría volví.
Bueno, obviamente es una experiencia súper retadora. Tú dices, hay que tener un montón de disciplina para continuar con el curso en línea, aparte continuar con tus actividades cotidianas, seguir con tu trabajo. Pero dentro de toda la experiencia en la maestría, más que nada, digamos, en la parte presencial que tú has tenido, ¿cuál crees que ha sido la parte más, no sé, memorable o qué es lo que más resaltas de esta experiencia? Mira, realmente es difícil elegir un o dos aspectos, ¿no? Porque es algo que es tan transformador cuanto parece, ¿no? Yo ficaba imaginando, ¿será que estoy idealizando demasiado? Y cuando llegué era realmente todo y más de lo que yo había esperado. Pero para elegir dos aspectos, yo primero comentaría sobre un aspecto único de la maestría que veo en MIT, que es la parcería con la industria, ¿no? Eh, Eso de todas las clases, bien como la tesis, son muy voltadas a problemas reales y, por ejemplo, nuestra tesis tiene que ser desarrollada eh, con parcería de una empresa utilizando datos reales y tenemos que probar que aquello que estamos haciendo realmente es implementable y tiene un impacto, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto con UNICEF para hacer el diseño de el network design para distribución de vacunas y fui justo antes de instaurar la pandemia, entonces fue Wow. un timing perfecto y la verdad para mí que no vengo de un background de logística humanitaria, me pareció una oportunidad de tener una experiencia distinta de lo que sabía que iba a tener en la vida laboral, ¿no? Y me marcó mucho, ¿no? Entonces, cómo era posible aplicar todo aquel conocimiento, no más para mi función objetivo normalmente era maximizar lucro, ¿no? Dentro de las empresas, en ese caso era maximizar vidas, maximizar coverage de inmunización. Entonces, esto es muy bonito y realmente me marcó. Y creo que de un aspecto general, uno que está ahí en el proceso de decisión entre empresas, entre maestrías para hacer, seguramente es un aspecto que yo resaltaría. Y el otro, eh, creo que es el networking. Y networking es una palabra un poco mística, ¿no? Es casi como sinergia. ¿Qué es exactamente un networking? Yo como muy analítico, era una cosa que take it for granted, ¿no? Es como, no, el networking es una palabra bonita, pero no funciona en la práctica. Pero viendo allá, realmente creo que es uno de los legados, además de todo el conocimiento técnico, ¿no? Que más me llevo. Y colocando en palabras sencillas, ¿qué es networking para mí? La realidad es hacer amigos que tienen intereses similares que los tuyos. Entonces, eh, eh, es muy fácil. Entonces, hoy ahí tenemos el grupo cuando, no sé, voy a tomar una decisión de cambio de carrera o tenemos que implementar un software, podemos preguntar cuál es la opinión, hacer indicaciones, ¿no? Como uno ya sabe qué son los aspectos fuertes de su amigo, qué son los aspectos más fracos. Entonces, eso te genera una red que naturalmente está en contacto constante con personas que de una forma u otra, por más que no sea tan claro el cómo, te acaban favoreciendo a su crecimiento profesional. Entonces, seguramente es un aspecto que creo que es muy difícil de desarrollar en un ambiente virtual y la presencialidad se tornó clave. Y de hecho fue así que fui parar en Mercado Libre, ¿no? Fue un colega de la maestría que me indicó para la posición como la posición perfecta para mi conjunto de habilidades y claro, él me conocía muy bien y esto seguramente me favoreció mucho después en las decisiones profesionales que fui tomando después. Entonces, en resumen es eso, la parcería con la industria y el networking, ¿no? Claro, totalmente una experiencia única, ¿no? Sobre todo en la parte de
el MIT Scale Connect, que realmente conoces gente de todo el mundo, ves también como que realidades muy diferentes, porque el hecho de que la maestría te dé un contexto tan, no sé, hasta cierto punto aplicado a su realidad, de ahí tú sacar el conocimiento y aplicarlo a la realidad latinoamericana es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, no, realmente qué increíble experiencia. ¿Cómo es que, bueno, empiezas en Mercado Libre y cómo ha sido tu transición y tu crecimiento profesional dentro de la empresa y qué retos has ido asumiendo a lo largo de tu carrera dentro de Mercado Libre? Buenísimo. Ahí solo para hacer más un comentario en relación a lo punto anterior, un plus, ¿no? Justo en MIT que acabé conociendo a mi esposa también. Entonces, ¡Wow! creo que es el ápice del networking, ¿no? Entonces, sí, claro, es realmente muy bueno y aquí en casa es todo logística, ¿no? Ya pueden imaginar. Eh, Bueno, charlando entonces un poquito sobre la transición para Mercado Libre, ¿no? Así, Mercado Libre tiene muchos desafíos. Yo básicamente, la primera silla que tuve allá fue una silla de SNOP regional, que básicamente mi trabajo era garantizar que el proceso de planificación de capacidad de los fulfillments eran realizados de manera más padronizada posible en las distintas realidades de cada país, ¿no? Entonces, Mercado Libre está en Argentina, en Brasil, en México, bueno, muchos países de América Latina y básicamente con todos los desafíos que involucran en el proceso de planificación, como la optimización de cuántas personas precisamos contratar en cada fulfillment center, cuánto de capacidad precisamos de almacenamiento, capacidad de procesamiento de los sorters, toda parte de insumos, la cantidad de pacotes que son consumidos. Entonces, todo este proceso de planificación eran cosas que yo ayudaba a planear, tanto de un punto de vista de estandarización de procesos, rutinas y métricas, bien como herramientas, ¿no? Y ahí, bueno, en términos de desafíos, es lo que más tiene dentro de Meli, ¿no? Cuando ya una parte un poco más técnica, ¿cuáles crees que son los indicadores clave que debería manejar dentro de la empresa y por qué escogen este tipo de indicadores? Mira, indicadores es un asunto que creo que podríamos hacer un podcast solo de indicadores, ¿no? A ver, además de los clásicos, ¿no? Que como on time in full, de orders, como miramos mucho en Meli, el speed también de las entregas, percentual de ítems que son entregas same day, next day, dado la sensibilidad de nuestros compradores a la velocidad de entrega, parte de ocupación de vehículos en transporte, que es el core. Entonces hay una lista muy grande, pero yo resaltaría ahí el costo por ítem, ¿no? Que es básicamente una métrica en donde intentamos diluir los distintos costos de la operación logística eh, en diferentes parcelas y traducir eso a cada paquete, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos para cada paquete cuánto que es el costo diluido de la operación del fulfillment, cuánto que es el costo del headcount, del staffing asociado a eso, cuánto que es el costo de transporte, de la distribución de la primera milla, de la milla intermedia, de la última milla. Y algo más genérico que pensando en transferabilidad de conocimiento para nuestra audiencia, algo que me gusta mucho dentro de este indicador es hacer como ejercicios de extremos, ¿no? Ahí voy a dar un ejemplo. Entonces,
tenemos ahí dentro del costo de CPI de un ítem, ponele $2 para chutar un valor X. ¿Cuánto de eso es transporte? Bueno, $1, ponele. Bueno, de este $1, ¿cuánto que podríamos bajar el costo si la ocupación de nuestros vehículos fuera 100%? Que sabemos que es infactible, pero esto te da una sensibilidad de cuál que es su go-get, ¿no? Hasta dónde puede ir y dónde están las mayores oportunidades. El mismo lo podemos hacer, por ejemplo, qué ocurriría si tuviera cero de ociosidad de los trabajadores dentro del fulfillment center, qué ocurriría si tuviera 100% de ocupación de nuestras infraestructuras de almacenamiento, qué ocurriría si 100% de los envíos saliesen de aquel facility que está lo más próximo del buyer. Entonces, todo eso te permite ir cercando e identificando dónde están las mayores oportunidades. Entonces, creo que abstrayendo, ¿no? Es una manera de uno poder entender hasta dónde puede ir y trabajo no falta, ¿no? Pero uno tiene que priorizar, saber en dónde va a colocar el músculo más fuerte y qué son aquellas iniciativas que son las big bets, ¿no? Aquellas alternativas que pueden estructuralmente impactar los costos. Eh, en MIT hay algunas materias interesantes que tuve que justamente focan mucho, ¿no? En eso, ¿no? Que Islands of Profit in a Ocean of Red Ink es uno de los libros que eh, nuestro maestro de la cadera de Supply Chain Cases comentaba mucho, ¿no? Uno tiene que enfocar cuáles son las partes del negocio que es más lucrativa y haciendo la analogía acá para el mundo de logística, que son aquellas iniciativas que van a tener mayor impacto. Y este juego con el escenario imposible, pero que te da, no va a ser mejor que eso, a veces ya puede llegar, mira, entonces no vale la pena meter músculo ahí. En este aspecto ya estamos cerca del óptimo, de este otro estamos muy lejos, entonces trabajemos en este otro. Increíble, y ahí me gustaría también saber un poco más de qué es lo que más te sorprende de la logística en Mercado Libre. Mira, la logística, creo que todo me sorprende, es la respuesta más honesta, ¿no? Pero de mi experiencia laboral de consultoras, de comparando a cuáles son las prácticas que Mercado Libre como un todo rege en su logística, creo que hay dos aspectos que me llaman mucho la atención en cómo se trabaja allá. El primero es, tenemos una gestión de los datos descentralizada. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, cualquier analista de cualquier área de Mercado Libre puede accesar allí, obviamente, los datos no sensibles, ¿no? Pero puede accesar los datos y realizar sus propios análisis. Entonces puede crear un Python que va a hacer allí un algoritmo para optimizar el staffing, y le puede hacer un algoritmo de machine learning para predecir la productividad, puede crear una nueva metodología para hacer el forecasting de manera independiente. O sea, es muy poco burocrático el proceso y hoy con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Con el paquete de Google, de la popularización del Python, toda la parte de AI que te ayuda a escribir códigos, la realidad que es un ambiente muy dinámico, casi un parque de diversiones para quien quiere atacar problemas y crear sus propias soluciones. Y realmente se vive este clima, ¿no? Entonces, está todo el mundo intentando resolver el problema de su propia forma, lo que hace con que sea un ambiente también muy dinámico, ¿no? Entonces, en mi silla de intentar padronizar, pone un desafío porque todos pueden crear sus propias herramientas, pero realmente tengo un sentimiento genuino de que mucha gente intentando resolver el problema con distintas formas hace con que
si tenemos a alguien mirando allí y buscando las mejores prácticas de un lugar, transferir para el otro, hace con que consigamos en conjunto llegar a una solución mejor. Eh, este es un aspecto muy característico, yo diría, no solo de la logística, pero de la empresa como un todo y dentro de la logística más fuerte. Y un otro aspecto que resaltaría también es cómo las soluciones tecnológicas utilizadas internamente son vistas como un diferencial estratégico y por este motivo todas las soluciones, bueno, no diría todas, pero vía de regra, las soluciones son realizadas in-house, ¿no? O sea, lo que sí es costoso en términos de tiempo, pero es lo que te permite realmente tener una solución que atienda los dolores específicos, porque por más que las empresas tengan dolores comunes, cada negocio tiene su particularidad, ¿no? Entonces, creo que la visión del liderazgo, de tener esta predisposición de invertir en productos que resolvan nuestros dolores de la mejor manera posible para nuestra realidad, es un diferencial. Y dentro de esta óptica, eh, la aposta, y que ya está rindiendo muchos frutos, que se hace en todo lo que es optimización y pesquisa operacional, ¿no? Entonces tenemos un equipo ahí de más de 100 personas que son todo su background en SOT, en pesquisa operacional, en optimización, modelos sofisticados de simulación, de machine learning, y estas personas están por detrás de soluciones que están prácticamente, hay optimización en casi todos los puntos que hacemos, ¿no? Entonces, cuando va a hacer un picking, hay un algoritmo que hace las rutas de picking optimizadas. Cuando va a montar un paquete, un algoritmo que selecciona el mejor paquete. Cuando va a hacer la distribución, cuál que es el mejor vehículo para la transferencia. Entonces, es una lista infindável de iniciativas, y todo eso desarrollado in-house y apostando con esta visión estratégica de crear soluciones que escalen y atiendan nuestras necesidades. Y fue en este contexto, justamente observando este movimiento, se me permite hacer la puente, que ocurrió la última modificación profesional que hizo dentro de Meli, que fue migrar para la área de producto, más o menos volviendo para mi esencia lá de la primera consultora como un consultor de softwares, ¿no? Y esencialmente lo que hace el rol de producto es eso, ¿no? Es entender qué es la necesidad del negocio y hacer la puente con el equipo de desarrollo responsable por materializar la visión maluca que vamos creando en conjunto. Entonces, es eso, yo resaltaría eh, haciendo un recap, ¿no? Entonces, esa descentralización de la información y la visión de que los productos y las soluciones tecnológicas son un diferencial estratégico y por tanto deben ser diseñadas dentro de casa. Claro, totalmente valioso el tema de la cultura de la empresa, porque como tú Claro, dices, muchas veces si los procesos van a ser burocráticos para que tú puedas presentar tu idea, para que un departamento la vea, la pruebe y demás, es como que obviamente como profesional también te limita las soluciones que tú puedes llegar a dar. Y claro, el otro pilar que tú mencionas de que los desarrollos sean in-house, o sea, eso en realidad pienso que debería hacerse porque incluso, o sea, una agencia de la misma empresa es muy diferente a la otra porque tienen realidades completamente diferentes, necesidades diferentes. Entonces, el hecho de que tú en algún punto tal vez por tratar de optimizar ciertas cosas, terciarices esos desarrollos, que los haga otra empresa, sí, efectivamente te van a dar una solución, pero no necesariamente esta solución va a llegar a adecuarse a tu contexto, ¿no? claro. Y incluso comentaste de lo aspecto cultural. No puedo dejar de citar uno de los pilares de la cultura
lo que llamamos ADN MELI, que es lo conjunto de principios que tenemos, que es uno de ellos es el beta continuo, ¿no? ¿Y qué es eso? Es básicamente, estamos abiertos a la experimentación. O sea, uno no va a ser penalizado por cometer un error, porque constantemente estamos experimentando y buscando nuevas soluciones. Esto parece simple, pero en realidad, cuando comete un error, su líder poder ir y decir, mira, no está bien, es así mismo, el proyecto es complejo, vamos, cambiemos la dirección, es lo que es la cultura manifestada, ¿no? Y esta visión de desenvolver in-house solo es posible en una empresa que realmente abrace el error, porque seguramente va a ocurrir. Eh, Nos has comentado que tienes también background en Network Design Planning y Network Design y Network Planning. Entonces, ahí me gustaría que nos cuentes un poco más cómo ha sido tu experiencia en esta área que creo que es bastante innovadora. Entonces, también si nos puedes dar como que un poco de contexto de en qué consiste el Network Design. Buenísimo. Mira, justo comentaba, ¿no? De mi transición interna dentro de Mercado Libre, que acabé migrando para una área de producto, que nada más es do que el desarrollo de esas soluciones tecnológicas para la área de planificación de media. Y hoy cuido de dos productos centrales. Uno es ese Network Planning, que básicamente lo que es nuestra ambición y estamos intentando hacer es garantizar que tenemos una foto única y una metodología única para predicción de los volúmenes del punta a punta de la red. O sea, hacer la planificación orquestada, que mi fulfillment planifique con los mismos números que mi cross-dock, que planifique con los mismos números que mis puntos finales de distribución, que lo cuento de capacidad que yo tenga de transporte cuadre con lo cuento de capacidad que tengo de recepción en cada uno de los nodos. Y, y parece trivial, pero en realidad en una empresa que tiene la complejidad de la malla que tiene Mercado Libre, esto es bastante retador, ¿no? Entonces, básicamente hacer esta orquestación de la planificación de la network es uno de los aspectos que estamos intentando atacar a través de un producto ahí bastante innovador y que debe salir el próximo año. Y el network design es básicamente la estrategia de dónde vamos a ubicar los nuevos fulfillments, ¿no? Ahí para nuestra audiencia que está bastante familiarizada con el modelo de Greenfield, ¿no? Toda la parte de optimización más clásica, de ubicación, de centro de gravedad, intentar garantizar que estamos colocando y expandiendo nuestra red en aquellas ubicaciones que van a dar el mejor retorno, ¿no? Y por retorno, básicamente en Marketplace es el trade-off entre cuánto que es nuestro costo de expandir para eso versus el speed, ¿no? Entonces, cuánto que vamos a mejorar la promesa de entrega para los nuestros compradores, dado, no sé, la apertura de un fulfillment que vamos a hacer en Río de Janeiro, para citar un ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí, hablando un poco de los desafíos de esta parte, que creo que es bastante interesante, los marketplaces están sufriendo eso de una manera general, ¿no? Porque, por un lado, tener un centro de fulfillment te permite tener todo el stock en una única ubicación, pero imagina un país de dimensiones continentales como Brasil, te pone muy lejos de varios buyers, ¿no? Entonces, nuestra promesa de entrega fica muy grande muy lejos para el nordeste, por ejemplo, del país si estoy ubicado en el sudeste. Entonces, la decisión natural es perfecta, entonces abra más fulfillment centers. Pero la decisión de abrir el fulfillment center te complejiza el problema de dónde voy a ubicar mi stock. Porque si tenía ahí 10 mouses que estaban 100% ubicados en un único lugar y ahora tiene 10 fulfillments, solo puede poner un mouse en cada fulfillment. Entonces, su probabilidad de generar un stockout crece mucho y existe un punto óptimo
ahí justamente entre expandir la red y mejorar la promesa y al mismo tiempo que no genere stockouts, ¿no? Es dentro de este desafío que estamos intentando revisitar los paquetes de soluciones que tenemos para la área de Network Design, para garantizar que pueden generar estos escenarios what if, ¿no? Porque en el fondo es toda una grande calculadora. ¿Qué ocurre si yo hiciera eso? ¿Qué ocurre si yo hiciera eso? ¿Qué ocurre si yo hiciera eso? La optimización te permite percorrer este espacio de soluciones de la manera más eficiente posible, pero para el usuario final, él tiene que ser capaz de experimentar. De nada adelanta él tener la respuesta óptima si no puede generar la confianza en sus stakeholders de que aquella es la respuesta óptima. Entonces él tiene que conseguirse capaz de testear puntos no óptimos para poco a poco ir mostrando que justamente aquella es la mejor solución. Creo que MIT tiene muy buena experiencia en eso, ¿no? Aquel laboratorio de eh, realidad aumentada, en donde puede mostrar, proyectar la red, la cadena de network design y mostrar cómo que tocar un aspecto de la red te va a cambiar el costo. Bueno, es justamente algo de este estilo que es nuestra visión que deberíamos llevar los productos, ¿no? A nivel general, o sea, no específicamente en Mercado Libre, ¿cuáles crees que son los desafíos actuales que está enfrentando la logística? Mira, desafíos de logística, sí, macro tenemos mucho, ¿no? Ahí la pandemia está, interrupción de cadenas de suministros, toda la parte de sustentabilidad es algo que también está muy en pauta dentro de Mercado Libre con la electrificación de las rutas. Toda la demanda por entregas rápidas y este trade-off que eso tiene en relación a sustentabilidad. Pero tal vez yo dé una respuesta acá poco común. Eh, yo diría, mirando toda la revolución que estamos teniendo con AI, esos modelos de optimización más sofisticados, de simulación, el gran desafío de la logística como un todo, en mi opinión, son tener profesionales que consiguen transitar entre los dos mundos, ¿no? O sea, de nada adelanta yo ser un ultra experto en inteligencia artificial si no entiendo exactamente cuál que es el problema que está ocurriendo en el mundo real. Y tampoco no adelanta yo estar allí en el piso de la operación, diciendo para la gente piquear más rápido, sin utilizar las herramientas que toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo nos brinda, ¿no? Entonces, yo siento eso durante los procesos de selección también, ¿no? Así, normalmente encuentra perfiles que son muy enfocados en una parte o muy enfocados en la otra y eso medio que de la naturaleza del ser humano, ¿no? Es como yo acabo valorizando las cosas que tengo más aptitud. Entonces, si tuviera ahí que dejar un consejo ahí para la audiencia, es, si vos estar en el lado muy operativo, sale a estudiar la parte de tecnología que seguramente te va a ser útil, haga un curso de Python y todo. Si vos está muy en lo técnico, salga, va a conversar con su operación, percorra el piso, ve cómo se carga un camión y si vos for un profesional que consigue transitar entre los dos mundos, hay una ansia muy grande por este tipo de perfil porque son los que van a conseguir materializar las transformaciones digitales. Si colocar un perfil que es solo de un aspecto, él no va a conseguir conversar con los desarrolladores. Si pegar uno que sea muy técnico, él no va a conseguir conversar con la operación. Entonces, yo diría que el mayor desafío es esta carencia de una mano de obra polivalente, ¿no? Que consiga transitar entre los dos mundos.
Y eso me da pie a la siguiente duda que tengo. Tú nos has comentado que has tenido diferentes posiciones de liderazgo a lo largo de tu carrera y toda la trayectoria que nos has ido comentando. Entonces, ahí me gustaría saber, o sea, ya nos has dado un pequeño pantallazo de lo que valoras en los profesionales que integran tu equipo, pero también me gustaría saber cómo defines tu estilo de liderazgo. O sea, ¿cómo logras mantener a tu equipo motivado en todo momento? Mira, este fue un grande desafío, ¿no? En la transición de un mundo consultor, individual contributor, para todos los que pasan por esa transición y empiezan a tener un equipo, encontrar su estilo de liderazgo, ¿no? Yo diría, antes de más nada, ¿no? No estoy lejos de creer que existe un estilo de liderazgo correcto. En la realidad, tiene el estilo que es lo más adaptable para el tipo de problema y para la cultura de la empresa en que vives, ¿no? Yo, por los tipos de problemas que tenemos allá, que creo que ahora ya da un poco más claro, ¿no? Problemas muy complejos que a veces es difícil de saber realmente cuál que es el problema que estamos atacando. Mucha parte del esfuerzo es intentar entender qué es el problema. Yo gosto de tener un estilo de liderazgo más democrático. ¿Qué es eso? ¿No? Es básicamente encorajar todo el equipo en ser parte del proceso de decisión. Porque dada la naturaleza compleja de los proyectos, cinco cabezas van a pensar mejor que una, cinco cabezas diferentes van a pensar mucho mejor do que cinco cabezas iguales. Entonces, tener un equipo que sea diverso y que tenga esta abertura para que todos sean parte del proceso de decisión y construcción de la solución, creo que dentro de equipos que tengan ahí que tener como core este desarrollo de soluciones sofisticadas es bastante útil, ¿no? Hay obviamente la contra de eso, es un poco más, el sistema democrático tarda más, ¿no? Do que un sistema fundamentalista, es así en nuestra vida política también, pero al final, vía de regla, va a acabar llegando en soluciones que a largo plazo van a atender mejor los dolores. Y en relación a mantener la motivación, yo tiene una frase ahí que llevo muy, es de un coach norteamericano que se llama John Wooden, que a mí me gusta mucho y creo que es lo que intento pasar para el equipo, ¿no? Básicamente uno tiene que cambiar, dice más o menos así la frase, vamos a perdonar que no lembro el quote, pero básicamente uno tiene que cambiar lo que es la definición de suceso, ¿no? Típicamente el suceso es reconocido por cómo que el medio externo está reconociendo lo que voy haciendo, pero el suceso en realidad es la paz de espíritu que es el resultado de la satisfacción de uno consigo mismo por saber que se esforzó para dar su mejor y tornar el mejor que es capaz de ser. Es un cambio de mindset muy fuerte, ¿no? Porque básicamente su mayor competidor es vos mismo. Entonces simplemente tiene que dar su mejor y obviamente el reconocimiento no voy a decir que vivimos en un mundo utópico en donde no precisamos cumplir los objetivos, no es eso, pero simplemente uno tiene que tener este senso de motivación interno de que va a hacer el trabajo por el placer de ver el trabajo bien hecho. Y esto es inevitable, no puede perder su motivación con eso, ¿no? Porque básicamente su motivación está interna, no depende de los factores externos. Entonces, este es el mindset que intento llevar en mí y intento obviamente impregnar dentro del equipo para que ellos también tengan este senso de accomplishment y de que haga las cosas porque sabes que está dando su mejor y naturalmente las cosas van a ir aconteciendo cuando haces eso. Ah, qué profundo. Al final el éxito está en hacer las cosas bien, básicamente. Claro.
Y lo que es O bien es sea, distinto para cada uno, ¿no? Cada uno claro, tiene su background, tiene sus vivencias, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades y, y bueno, no puedes medir con la regla del otro, tiene que medir con su regla interna. exacto, claro. Y bueno, continuando bueno, viendo ahí un poco a tu experiencia profesional, en todas estas posiciones que tú has tenido a lo largo de estas diferentes empresas, ¿cuáles considerarías tú que son los patrones más comunes de error y qué recomendarías tal vez para evitarlos? Mira, creo que voy a enfocar un poco la respuesta más en la parte de transformación digital en logística, que es en donde está mi mayor parte de expertise, ¿no? Eh, yo diría que de una manera general, uno de los errores más comunes que incluso yo he vivido y realizado varias veces, eh, es básicamente uno pensar que el usuario va a se comportar de la misma manera de que aquel que está pensando la solución. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Básicamente lo que comentaba, ponele, voy a citar un ejemplo, el optimizador de labor planning que teníamos. Bueno, eh, yo soy alguien que tiene la afinidad con optimización, entiendo funciones, objetivos, restricción. Entonces, para mí el mundo ideal del producto es el producto que sea más flexible, que me pueda dejar toquetear en todo, que sea todo parámetros y esto es lo que va a me dejar más confortable, porque básicamente voy a conseguir utilizar la herramienta para varias cosas. Buenísimo. ¿Cuál es la contra de eso? Fica una herramienta re compleja, ¿no? O sea, uno para conseguir hacer una cosita tiene que llenar 20 CSVs distintos y eh, para aquel que no está tan interesado en el mundo de la optimización y que tiene que entregar un bendito plan, este es un infierno, lo que para mí parecía algo genial. Entonces, creo que el central es no se afastar del usuario. O sea, es el one-to-one de generación de producto, pero que es muy fácil uno cuando tiene que tomar decisiones rápidas, ir, bueno, voy por acá y, y usar su inner compass, pero en realidad no somos nosotros, vía de regla, que estamos creando la solución que van a ser los usuarios finales. Entonces, lo que yo diría para cualquier empresa que va a tener esa jornada de transformación digital, y es un error que he visto tanto en Mercado Libre, tanto que yo he cometido, como he visto colegas, es como crea un team de usuarios finales que esté muy involucrado en el proceso de creación y, y banque el costo de eso, ¿no? Porque ni siempre sí va a ser una solución que va a tardar más para quedar lista, pero la probabilidad de que sea usada es mucho mayor do que una solución que es hecha por un timecito allí pequeño y no final, ¿qué es más barato? ¿Tardar 3 meses y no usar o tardar 6 y crear algo que va a ser utilizado? Entonces, eso tiene que ser llevado dentro de la ecuación y básicamente creo que he aprendido mi lección, pero es algo que si vos que estamos escuchando va a entrar en un proyecto muy grande de implementación, no hesite en hablar con su usuario cuantas veces sea necesario y más, tenga hecho dentro de la plancheta de dibujo, ¿no? Que sea parte de la creación con vos. Y bueno, ya me gustaría ir como que entrando más a las preguntas de formato. Así que me gustaría preguntarte, si es que tú perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que quisieras conservar? Esta creo que es la pregunta más difícil hasta ahora, ¿no? Salimos del mundo del mundo logístico. Eh, a ver, la verdad que creo que sería medio injusto ahí conmigo mismo elegir un momento en específico, ¿no? Así, en el día que pedí mi esposa en casamiento, mi primera experiencia viviendo en otro país, el día que pasé en la universidad,
la graduación de MIT, así, promociones, cambio de labor, hay muchas vivencias y realmente creo que en la incapacidad de elegir un momento, que realmente me pegó la pregunta, yo tal vez cambiaría y no elegiría ninguno. Entonces voy a crear este sábado, pero porque creo que tal vez lo más importante, yendo más para la parte filosófica de la cosa, ¿no? Tal vez yo pudiera convivir sin ninguna memoria, pero para mí lo que es más importante es mantener los aprendizajes de las experiencias que viví, ¿no? O sea, creo que en lo final somos el acúmulo de los resultados de todos esos momentos que vamos viviendo y así no, tal vez yo no precisara me acordar de nada desde que pudiera tener mantenido el resultado de cada uno de esos momentos, que el amor es importante, el valor de la amistad, el valor del trabajo duro y de alguna manera sería una persona mejor, mismo sin acordar lo que pasó. Me gustaría hacerte ya la pregunta final, y es que si pudieras resumir toda esa experiencia que tienes en una frase, ¿qué sería? Hacer una respuesta menos filosófica. Eh, yo en el primer día de la universidad, de la graduación, del famoso curso de ingeniería naval, yo me acuerdo que estaba re contento y tuvimos una palestra que honestamente no me acuerdo casi nada de la palestra, pero hubo una frase que me marcó, era alguien que había tenido un exalumno, una carrera brillante, había ido para Harvard después, un sueño muy lejos para mí en aquel momento, y, y él dijo una frase muy simple, que es Keep raising the bar. Y conecta mucho con lo que charlábamos anteriormente, ¿no? Así, en la práctica, si uno tiene este objetivo de siempre irse tornando mejor, pero no mejor en relación a lo que tiene el reconocimiento externo, mejor en relación a lo que era ayer, que en la práctica es básicamente lo que esta frase intenta traducir, ¿no? Si ayer yo salté 1, voy a intentar 1.1 el día de mañana. Y ir buscando aspectos en donde uno puede irse mejorando. Entonces, si ficar subiendo la barra, creo que esta satisfacción interna dentro del concepto que definimos como suceso va a estar lograda y quizás podemos llegar ahí en la felicidad, ¿no? Creo que si pudiera resumir todo lo que vengo haciendo laboralmente es intentarme desafiar y que el próximo movimiento sea subir un poquito la barra en relación a lo que venía haciendo antes. Me encanta esa frase. De verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo para esta entrevista. He disfrutado muchísimo esta conversación y estoy segura de que todos nuestros oyentes también van a disfrutar de esta charla y bueno, muchísimo aprendizaje en todo lo que nos has dicho. De verdad, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a vos. La verdad es un placer conectar con más entusiastas de supply chain. Siéntanse al voluntad para me buscar en la red, enviar un mensajecito ahí y vamos a hablar sobre supply chain. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bobarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.